Pensaba en mi asiento y decía, zafé de la oportunidad. Amén. Vamos a compartir una palabra, hermano. Después vamos a orar. Estamos trabajando ahí en Córdoba, amén. ¿Y cuántos de los jóvenes que están en este lugar tienen promesas de Dios? Que Dios le habló alguna vez. Amén. Que Dios bendiga a los hermanos. Sabe que estamos viviendo lo que Dios me habló cuando yo era un adolescente, 16 años, hace 24 años atrás. Amén. Dios toma lo que no es para hacer lo que es. Amén. Él toma lo que nos sirve. Nosotros como jóvenes muchas veces podemos mirar nuestra condición. Amén. Que nos falta palabra, que nos falta capacidad. Pero si entregamos nuestra vida al Señor, amén, Él se encarga de todas las cosas. Amén. Y sabe que cuando era muy joven, tenía 15 años, 16, me fui a la casa de un hermano, amén, con el hijo que era amigo mío. Y el hermano me miró y me dice, David, Dios tiene un plan con tu vida, me dice, y Dios te va a usar y te va a llevar por lugares lejos, amén. Y yo, bueno, miraba mi condición, ¿no? Lo miraba al hermano, y el hermano me dijo una palabra que me quedó grabada, amén. Él me dijo, y Dios te va a llevar por muchos lugares, me dice. Y hay un pueblo que está orando por tu vida, amén. Hace 24 años atrás. Y el hermano me entregó este mensaje y me dijo, yo pensé, pero a mí no, nadie me conoce. Yo era jovencito, encima muy tímido. Y este profeta me dijo, pero no acá, amén. Detrás de la montaña, me dijo, amén. Y lo tomé, yo como tengo cierto sentido de humor, más adelante me casé y tengo mi casa acá en la montaña, atrás de la montaña, y digo, bueno, esta era la profecía del profeta. Y pasó el tiempo y en el año 2012, 2015, que conocí el lugar de Córdoba, en Calamuchita, estábamos en la casa del hermano Rubén haciendo un culto y miré por la ventana de la casa del hermano Rubén, estamos con la guitarra haciendo un culto familiar y miré la montaña y me acordé detrás de la montaña, imposible, digo. Amén. Entonces volví en el 2015 a trabajar con los hermanos en aquel lugar, poniendo las aberturas del techo, y miré la montaña y nuevamente me acordé detrás de la montaña y digo, no puede ser porque yo estaba trabajando bien y siempre traté de no tener responsabilidades, amén, en la iglesia. Traté siempre de colaborar, pero ahí. Y bueno, Dios fue trabajando en mi corazón, amén. Fue angustiándome porque sabe que el duro Dios tiene que angustiarlo muchas veces, ponerlo en aprieto, amén. Y para que podamos entender el plan de Dios. Y hoy estamos trabajando en ese lugar. Se cumplió lo que Dios habló, amén. Y no somos perfectos ni predicadores, pero hacemos lo que el Señor nos alcanza, amén. Y tenía una palabra preparada en el libro de Josué. Capítulo 7. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Versículo 3. Y volviendo Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo, yendo allí porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Versículo 10 dice, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo le mandé, y también han tomado del anatema, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto ha venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica el pueblo, y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre eterno, Dios de poder, Dios de misericordia, en esta noche, Señor,
Estamos delante de tu presencia, tal cual como somos, Señor, para alabar tu nombre y glorificarte. Tú eres, Señor, nuestra esperanza. Tú eres, Señor mío, quien va delante de mí, Señor, delante de tu pueblo. En esta noche, Señor, disponemos nuestro corazón para oír una voz superior. Habla, que tu siervo oye. Pon palabras, Señor mío, alcanza de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Esta palabra compartí estos días atrás en Calamuchita, amén. Una palabra que habló conmigo sobre Israel, que Israel era un pueblo venía ganando batallas, amén. Dice la palabra del Señor en unos textos más atrás, que Israel dice que rodeó los muros de Jericó, algo imposible, que no hubo armamento, amén. No hubo espada, no hubo lanza, sino hubo obediencia. Dice que ellos rodearon el muro de Jericó y comenzaron a obedecer al Señor. Dice que en el día que Dios marcó, ellos gritaron y los muros cayeron. Amén. Dios estaba con el pueblo de Israel dando victoria. Amén. Ahora se encontraba Israel en un momento difícil. Vieron un pueblo pequeño, confiaron en sus fuerzas. Amén. Pero dice que Israel salió vencido de esa batalla. Amén. Dice la palabra del Señor que Josué, él agarra cuando es vencido por el pueblo. Dice que él se arrodilla delante del Señor y le pregunta: Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esto? Que no diste victoria en este lugar. Y ahí habló el Señor y dijo: anatema hay en medio de mi pueblo. ¿Sabe que yo meditaba esta palabra? Meditaba sobre Acán, este hombre, y hoy oíamos la voz del Señor hablando con la juventud, amén, sobre la advertencia que muchas veces el Señor nos hace, amén. Y sabe que Acán dice que él vio, amén, entre los enseres, entre los despojos, vio un manto babilónico, vio oro, vio plata. La palabra del Señor nos declara acá que dice que él primero vio, amén, después codició en su corazón y después tomó, amén. 3 puntos. Primero dice que él miró. Amén. Cuando el Señor muchas veces nos manda a mirar la palabra del Señor, a meditar en nuestra vida, pero él miró lo que no debía, el despojo. Amén. Comenzó de a poquito a mirar. Después él codició en el corazón. Él quería eso. Amén. Dice que luego él tomó. Y pareciera que yo me imagino a este hombre Acán. Amén. Me lo imagino a él pasando, caminando. Y imagino a él mirando así, de pronto ver ahí el lingote de oro, lo codició y miró para acá, amén, y miró para allá, amén, y nadie lo veía, se acercó y tomó, pero como dijo un hermano, se olvidó de mirar para arriba, amén, que hay un ojo, amén, que nunca se apaga. Los ojos del Señor siempre están mirando, y él comenzó a mirar a ver si había alguien y tomó y lo escondió. Y pareciera que nada pasó, amén. Él lo guardó, lo escondió debajo de su tienda y pareciera que nadie observó, nadie vio nada y todo estaba igual. Amén. ¿Sabe cuándo se notó que había pecado Acán, que hizo pecar al pueblo de Israel? Cuando hizo frente al enemigo. ¿Sabe que muchas veces nosotros, como jóvenes le hablo porque yo fui joven y me ha costado muchas veces, pero muchas veces no podemos hacer frente en nuestro corazón, porque como la palabra del Señor ayer hablaba, no está puro el corazón, amén. Y sabe que acá nadie sabía lo que hizo, amén. Pero cuando el pueblo fue a aquel lugar a vencer, salió vencido del enemigo. En el medio de la prueba se dio cuenta y ahí es donde reacciona, amén. Josué dice: ¿qué pasó, Señor? Y ahí el Señor habla, amén. Y dice: anatema hay en medio de mi pueblo. Primera advertencia que el Señor les da. Josué capítulo 7, versículo 16, dice la palabra del Señor: Josué, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. ¿Sabe que yo me imagino a Josué en la presencia del Señor y él llamando, amén?
Primera advertencia era: anatema hay en medio de mi pueblo, maldición hay en medio de mi pueblo, no podrán hacer frente a sus enemigos. Segunda advertencia, amén, Josué llamando a la tribu de Judá. Dice que después hizo acercar a la tribu de Judá a la familia de Sera. Otra oportunidad más, amén. De la tribu de Sera a la familia, amén, a los varones. Otra oportunidad. Qué diferente hubiese sido, amén, cuando Josué y Dios le dice: anatema y en medio de mi pueblo, la reacción de Acán. Qué diferente hubiese sido si él se hubiese acercado, amén. Si él se hubiese acercado a Josué y verdaderamente yo hice pecar al pueblo de Israel, Dios hubiese perdonado o no hubiese perdonado, amén. Si Dios es el que confiesa y se aparta, alcanza la misericordia del Señor. El Señor hubiese perdonado, pero Dios le da advertencia, amén. Primero, la advertencia: anatema en medio de mi pueblo. Segundo, por familias, por tribus, por varones, hasta que llegó, amén, a Acán, a la familia de Acán. Y dice la palabra del Señor en el versículo 19: entonces Josué dijo a Acán: hijo, da gloria a Dios de Israel y da alabanza y declárame lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, amén. Ya cuando él se vio cercado, amén, que ya no tenía escapatoria, él confesó lo que había hecho. Pero qué diferente hubiese sido si él hubiese confesado, amén, en la primera advertencia. Quisiera compartir una palabra más y hacer una comparación, segunda de Samuel. Yo sé que la palabra, a veces se dice la verdad no ofende, pero la verdad sí ofende, nos molesta, nos incomoda, pero es la verdad. Pero este es el camino, amén, para la salvación. ¿Sabe qué? Tenemos una eternidad, amén, que ganar. Y no podemos dar lugar a estas cosas, amén. Segunda de Samuel, capítulo 11. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Sucedió que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio del terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías. Y envió David mensajero y la tomó, y vino a él y durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Amén. Acá está la palabra del Señor, nos habla también sobre David, un hombre que era rey de Israel, amén. Dios lo había tomado cuando él no era nada, él era un simple pastor de ovejas. Dios lo tomó allá de aquel lugar y lo puso sobre el rey de Israel, amén. Pero llegó un momento que David también, amén, cometió un error. Él también, como Acán, dice que él miró, amén, codició y tomó por mujer a la que no era su mujer, amén. La palabra del Señor nos cuenta la historia más adelante, que dice que David él comenzó, amén, llamó a Urías. Urías era un hombre fiel a David, amén. Y esta mujer era mujer de Urías. Dice la palabra del Señor que Urías dice que la agarra y estaba en la guerra, entonces David lo llama para que esté ahí junto con su mujer. Dice que Urías no va a su casa, amén. Él se queda en la puerta del rey, era un hombre fiel. En el versículo 10 nos describe la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no descendió a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tienda, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer por la vida tuya y por mi vida de tu alma, que yo haré tal cosa.
En el versículo 15 dice, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Dice que David hizo venir de la guerra a Urías para que él esté en su casa, esté con su mujer, y Urías, un hombre fiel. Dice que él se quedó en la puerta del palacio del rey, amén, cuidando, y él decía, ¿cómo yo voy a estar con mi familia, con mi esposa, sabiendo que mis hermanos están muriendo en la batalla, amén? Y no había forma de que David lo quiera engañar a este hombre, amén, para que él vuelva a su casa. Entonces dice la historia, la palabra del Señor, que David le da una carta, amén, y le dice a Urías, lleva esta carta a Joab, amén. Y en la carta, ¿sabe lo que decía? Pónganlo a Urías en el frente de la batalla, amén, para que él muera, amén. Pero el pensamiento de David, ¿cuál era? Tomar la mujer de Urías, amén. Y ahí va Urías, un hombre fiel a David, amén. No abrió la carta en el camino, él fue y entregó la carta a Joab. Joab leyó, amén, y lo pusieron enfrente de la batalla, en lo más recio, y aquel hombre fiel, Urías, dice que él murió en la batalla. Después que muere, la mujer Betsabé, dice que ella hace luto y se va al palacio del rey, amén. Pareciera que quedó todo bien, ¿no? Todo cerraba, todo coordinaba, amén. Nadie supo nada. Pero un día dice que el rey estaba en el palacio, amén. Y en el palacio, amén, dice que estaba el rey en su palacio. Yo me imagino el rey sentado y levanta la vista y ahí aparece un hombre, amén, un profeta del Señor. Dice la palabra del Señor que en el capítulo 12, versículo 1 dice, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno muy rico y el otro pobre. Él tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que le había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente y comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de las ovejas de su vaca para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Amén. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Amén. Pareciera que estaba todo cerrado, amén. Nadie se enteró nada, quedó todo bien cubierto, pero los ojos del Señor estaban viendo todo esto, amén. Y dice que en aquel lugar se presentó aquel profeta, amén, que no tuvo temor del rey. Por eso es necesario que los atalayas en medio de la iglesia hablen lo que el Señor pone en su corazón. No hay que tener temor al rey, amén. Hay que hablar la verdad del Señor, amén. Y sabe que ahí David, él se reconoce, se humilla delante de la presencia del Señor y producto de este arrepentimiento tenemos el Salmo, amén, 51, cuando él dice, purifícame con hisopo, amén, límpiame, crea en mí un corazón nuevo, amén, no quite de mí tu Santo Espíritu, amén. Dios lo perdonó, amén, hermano. Gloria a Dios. Ahora, a nuestro juicio humano, amén, como humano, ¿quién pecó más grave? ¿Acán con una mentira? Si bien para el Señor el pecado es pecado. Pero ¿quién pecó más grave? ¿Acán con una mentira? ¿O David que tomó la mujer ajena, mató a quien era fiel? Amén. Al juicio humano, Acán pecó menos, pero murió perdido. ¿Qué hizo la diferencia?
Amén. El arrepentimiento. Amén. ¿Sabe que es necesario nosotros arreglar lo que tenemos que arreglar? Amén. Yo sé que es una palabra que incomoda, pero Dios siempre que ha hablado conmigo, como esta palabra habló conmigo, Dios siempre me habló a mí. Amén. Y aprendí a compartir lo que Dios habló conmigo. Amén. La diferencia lo hace la confesión y el arrepentimiento. Amén. Por eso es necesario en esta noche, tal vez nosotros podemos aparentar, como siempre digo ahí en Santa Rosa, usted me ve a mí, amén, con una corbata, con un saco, un chaleco, y me dice, qué buen hermano, qué buen peinado que tiene, pero no importa lo exterior, importa lo que hay dentro del corazón, amén. Muchas veces lo de afuera no tiene nada que ver con lo que hay adentro, amén. Y en esta noche hay una oportunidad, amén. El Señor todavía, Él está con los brazos abiertos para salvar, amén. Quisiera compartir también un testimonio que, sabe que ustedes, si yo le comento cómo soy yo, usted va a decir, este hombre está loco, amén, porque siempre sentía en mi corazón el anhelo de servir a Dios, amén, pero no quería responsabilidad. Y sabe que siempre escapé de la responsabilidad del ministerio, nunca me gustó, pero algo en estos últimos tiempos iba creciendo, amén. Parecía como un volcán que quería salir, amén. Y sabe que un día hablando con el pastor, yo siempre fui de ser muy frontal con los hermanos, amén. Y hablé con el pastor y le digo, con astucia, ¿no? Le digo, pastor, le digo, ¿qué es lo que usted necesita para que yo la diácono a prueba? Para que un diácono, como haciéndome el interesado, ¿no? Para que un diácono sea consagrado. Y bueno, yo siempre en sueño he hablado muchas veces en lengua, pero nunca he hablado en lengua así cuando estaba en la iglesia, amén. Entonces cuando el pastor me dijo, no, tiene que recibir cierta cualidad y bueno, y ser lleno del Espíritu Santo, listo, digo, acá me clavo. Entonces, eternamente ya con la prueba, porque yo sentía muchas veces el impulso, amén, de hablar en lengua y lo retenía porque no quería responsabilidad. Entonces el Señor trató conmigo, amén. Sabe que entendí, una vez tuve, hace ya 2 años, si no me equivoco, tuve un sueño, amén, que estaba en una iglesia, así como está ahora, estaba repleta la iglesia, amén. Y sabe que Dios siempre hablaba conmigo, de que Dios me quería usar, de que Dios me quería llevar por diferentes lugares, amén. Y siempre estaba la promesa del Señor. Y yo digo, no voy a llegar, sé que es así, pero yo lo voy a retener hasta donde yo pueda porque no quiero responsabilidad, amén. Y una de las últimas veces que yo luchaba conmigo mismo y con Dios, ¿no? Y el hermano Hugo me hizo pasar acá adelante y de que Dios me iba a llevar por diferentes lugares. Y yo digo, Señor, si verdaderamente, porque el hombre desconfía, ¿no? Si verdaderamente tú tienes un plan conmigo y tú me quieres llenar, tiene que ser una forma que yo no aguante, amén, porque yo lo voy a retener hasta donde yo pueda, amén. Y tiene que ser una forma que yo no lo aguante, y como confirmación tiene que ser en el púlpito verdaderamente. Y cuando Dios me bautizó en el púlpito, amén. Y me llenó, amén. Acá en este lugar, estaba compartiendo la palabra del Señor y sentí algo que me levantó, amén, para arriba. Y ahí ya no pude aguantar, amén. Y es necesario ser lleno del Espíritu Santo, amén. Sabe que en aquella oportunidad, el sueño que tuve, estaba sentado en aquel lugar, arriba, en un culto como este, llena la iglesia. Y sabe que en el sueño estaba muy lindo el ambiente. Y yo cerré mis ojos para entrar en la presencia del Señor, para sentir su presencia, amén. Y cuando cierro mis ojos comencé a cantar al Señor y de pronto siento como algo violento que pasa al lado mío, amén. Algo muy violento que pasa al lado mío. Y cuando abro mis ojos había pocos hermanos en la iglesia, amén. Había muy pocos hermanos, 2, 3 arriba, por acá había 2 o 3 y pocos hermanos. Y yo me desespero, amén. Me desespero por ver, me decían, bajo acá, yo en el pasillo de la iglesia, llorando, y venía el hermano y me decía, hermano David, ¿qué pasó? Y le digo,
el Señor vino y nos quedamos, amén. Y el hermano decía, ¿y ahora qué hacemos, David? Y yo le digo, no sé, ahora hay que huir a los montes porque el Señor vino. Y no había oportunidad de arrepentimiento. ¿Por qué yo hablo esta palabra, amén? Que es necesario arreglar la vida, porque no va a haber oportunidad, amén. Y en esa oportunidad, yo venía caminando por el pasillo de la iglesia y mirando la iglesia vacía y me caigo de rodillas en este lugar, así digo, Señor, ¿qué pasó? Amén. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y no había respuesta. Amén. Y llorando, quebrantado, porque el Señor había venido y yo me había quedado y no había oportunidad de arrepentimiento. Y estaba ahí sentado, arrodillado, y Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Señor? Amén. Y sabe que en ese momento que estaba tirado de rodillas oí una voz, amén, que nunca me voy a olvidar, que me repitió 3 veces una palabra y me dijo, sé lleno del Espíritu Santo. Amén. Sé lleno del Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu Santo. Arriba su madre. No va a haber oportunidad, amén. Hoy es la oportunidad. Remande clemazo más. Remandia suma. Esta arriba suribicanda. Póngase de pie, estaría. Romande cleistala. Emandoro basuria. Gloria. Sí, Señor. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Gloria. Gloria sea tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Hay una invitación, hermano, en esta noche. Hermano, ¿qué haría usted, amén? ¿Qué haría usted si estaría buscando un tesoro y lo hallaría? Si usted buscaría un tesoro, amén, usted buscaría oro y vería oro, ¿qué haría? Iría corriendo, amén, a agarrarlo. Ahora hay algo más importante que la riqueza de este mundo que perece. Hay un amigo, amén, que va a perdurar con usted. Ahora yo le hago una pregunta. Yo no puedo bautizar, amén, pero el que bautiza está aquí en esta noche. Quien quiera recibir la llenura del Espíritu Santo, corra como si hubiera un tesoro en este lugar, en esta noche, y el Señor va a bautizar con el Espíritu Santo. Gloria. Esta anima suma, reclamanduría suma. Corran esta noche como un tesoro y van a recibir el Espíritu Santo, porque para todo es la promesa, para todo cuanto creen, amén. Andaría somán de clay, remanduría suma.
Vamos a orar al Señor en esta noche.